Buenas tardes, colegas que siguen este curso de Metafísica 2 a través de YouTube. Buenas tardes de nuevo a las compañeras, compañeros que nos acompañan aquí una vez más en la facultad. El día de hoy nos ocupan una visión ultra general de dos autores importantes del siglo XX y hasta cierto punto del XXI, que son Simone Weil y Paul Virilio, ¿no? La idea es más que una revisión general, es una invitación a pensar a esas autores, y ya, ¿no? Entonces, empecemos con Weil, ¿no? En una clase sobre Simone Weil hace varios años, un colega, creo que profesor también de acá, Cristian, ¿no? Decía, Simone Weil es una autora fuera de su tiempo. Simone Weil debió haber nacido en el siglo XII. No tenía lugar en el siglo XXI. Simone Weil es una pensadora que recuerda a Marguerite Porete, que recuerda a Hildegarda von... No, estoy muy malo para pronunciar su nombre. La pensadora del siglo XIII. Recuerda a Santa Teresa, ¿no? Pero que va a construir su obra mística filosófica en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, es un personaje sobremanera misterioso, interesante, que a la vez que parece ser el cruce de estos temas del siglo de la mística con el contexto que ella vive, ¿no? Del mundo de entreguerras en Europa y de la Segunda Guerra Mundial eventualmente. Y vemos cómo en su pensar se cruzan estos dos motivos, ¿no? Simone Weil nace en 1909 en una familia judía agnóstica en Francia, o sea, de ascendencia judía, pero no practicantes. Desde muy joven, una cuestión que va a marcar a Weil va a ser una salud muy endeble, ¿no? En esto recuerda mucho a Nietzsche, ¿no? Al parecer, de niña sufre apendicitis. Y esto la va a mantener en buena medida relativamente incapacitada por un motivo u otro el resto de su vida, ¿no? Aunque otra característica contra Nietzsche, ¿no?, que tenía Weil es que tenía una muy fuerte red de apoyo familiar, particularmente de parte de sus padres, ¿no?, que siempre van a velar por ella, incluso cuando ella misma no velaba por ella misma, ¿no? O sea, siempre que ella se pone en riesgo, parece que aparece su familia a sacarla, ¿no?, de la bronca. Y vemos que al final su Waterloo viene cuando rompe, se distancia de su familia al menos para volver a Europa y bueno, termina eso también con su vida, ¿no? Su padre pelea en la Primera Guerra Mundial, ella de algún modo se conmueve por la experiencia de la Primera Guerra Mundial a través del padre. En su juventud temprana va a enfocarse en estudiar griego y sánscrito, o sea, pensemos ya la ampliación de panorama que esto le plantea. Va a entrar al liceo y eventualmente a la normal superior, ¿no? Va a ser compañera de generación de Simone de Beauvoir, las dos Simone, curiosamente, pero al parecer quien se lleva la medalla del mérito de su generación es Weil, ¿no? En 31 inicia sus estudios de maestría sobre Descartes, se vuelve eventualmente profesora, pero en esta época estamos en 31 más o menos, ¿no? O sea, con Weil ya entrada en sus 20. Va a estar obviamente ser parte de la escena intelectual francesa de la época, o sea, estamos pensando Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Camus, ¿no? Este tipo de gente. Y de hecho una curiosidad de Weil, anecdótica, es que tuvo a varios enamorados de estos personajes, ¿no? En un nivel u otro, si no enamorados, al menos encantados con la figura misteriosa de Bale, ¿no? O sea, y una de las broncas era que le invitaban a los eventos, ¿no? Y Bale, una vez que lo hacía era cuidar de su apariencia en nada, ¿no? Entonces llegaba toda grasosa con su ropa de obrera a los restaurantes de lujo franceses y pues no llegaba a ver a Camus, llegaba a ver a gente así, ¿qué onda contigo, no? Pero a ellos más les intrigaba a este personaje, ¿no? En esta época tiene fuerte contacto con el marxismo y particularmente con Trotsky, que en esta época va a estar huyendo de Stalin y va a pasar por Francia, ¿no? Entonces,
tendrá contacto con Trotsky y con en aquella época la llamada oposición de izquierda, ¿no? La fracción de oposición, digamos, dentro de la Internacional Comunista, que eventualmente se escindirá en 40 y formará la llamada Cuarta Internacional, ¿no? Entonces tendrá contacto con esta imagen y una mezcla entre sus lecturas de la época, su contacto con el marxismo, su desencanto con la academia y con este mundo, la llevan en 34 a abandonar la academia y a volverse obrera, ¿no? Entra como obrera a trabajar a Renault. Trabaja ahí durante un año, evidentemente, como comentamos, uno de los grandes flagelos de Bale va a ser su salud. Su salud empieza a mermar mucho, llevando una vida de obrera industrial de los años 30, ¿no? Con salarios de hambre, jornadas de 12 horas, privaciones de todo tipo. Pues obviamente va a empezar a mermar su salud y pensemos, ¿no? A esta profesora tan prometedora que abandona todo y se vuelve obrera industrial, ¿no? Obviamente también en su círculo va a ser un shock, ¿no? O sea, entre Camus, Sartre, Beauvoir, y de pronto llega esta morra con sus monos de obrera, ¿no? Curioso, veremos varios personajes franceses. En Francia, en el siglo XX, está muy de moda la imagen del filósofo renegado, ¿no? El filósofo que se forma fuera de la academia, a los márgenes de la academia, y que va a ser desde ladrón de bancos, campesino, veremos a uno muy importante, a un granjero filósofo que va a ser muy importante en la vida de Bale, ¿no? Y personajes así, no francés, claro, pero muy conectado, Negri, ¿no? Acusado de terrorismo, ¿no? En la cárcel, ¿no? En fin, ¿no? Tipo de personajes van a ser de esta escena latina de la filosofía del siglo XX, importantes, ¿no? En fin, en 35 su familia le suplica que deje el trabajo como obrero industrial, su familia bastante es muy rica, le pide que por favor deje el trabajo que le está costando la vida, y ella toma una vacación con su familia, ¿no? En la playa, y en esta vacación empieza ella a interesarse en el catolicismo. Cuenta en sus diarios una anécdota, creo que es de esta época, no sé si es esta época de su segundo retiro, pero en que está ella en la playa, ¿no? Y ve una peregrinación para una virgen, ¿no? Van los marineros, ¿no? Cargando unas antorchas y llevando a la virgen, ¿no? Y entonces dice Bailey, yo los vi y pensé, ¿qué razón tenía Nietzsche? No cabe duda que el cristianismo es la religión de los esclavos. Pero ellas, como leyeron en la realidad, se subvierte el sentido de esta frase, ¿no? En Nietzsche tiene una connotación no negativa, ¿no? También es una lectura parcial de Nietzsche, ¿no? El cristianismo es la religión de los esclavos tiene una connotación también positiva en Nietzsche, ¿no? Quiere decir que personas oprimidas por todo crean este horizonte de sentido tan extremo para hacer sentido de un mundo tan insoportable, ¿no? Nietzsche de algún modo le da una connotación positiva también a esto, es una gran afirmación de la voluntad de poder, ¿no? Que un esclavo cree la idea de que Dios lo ama, ¿no? Y que todo lo que le pasa es por un bien mayor, ¿no? En fin, pero Bain va a ver con encanto esta religión de los esclavos, ¿no? En 36, como mucha gente en la escena socialista europea, va a ser fuertemente conmovido por los acontecimientos en Barcelona, ¿no? Por el levantamiento de Franco, primero, y por la defensa de Barcelona y el triunfo de las fuerzas populares contra el levantamiento franquista en Barcelona y la promesa, ¿no? De una nueva sociedad, ¿no? Estos días, ¿no? de revuelta en Barcelona van a llevar de facto al poder a las dos organizaciones obreras más importantes, que son la UGT de filiación comunista y la CNT de filiación anarcosindicalista, ¿no? Con el estandarte de un personaje casi mitológico, que es Buenaventura Durruti, ¿no? Buenaventura Durruti fue un militante anarquista importantísimo del siglo XX, famoso por su participación en guardias obreras clandestinas, por robo de bancos y por ser un forajido del mundo, ¿no? Que escapó a la pena de muerte un montón de veces, entre ellas en México, por robar bancos, y que dedicó su vida, bueno, a la causa de la revolución social, pero particularmente del ángulo
de las milicias obreras. Obviamente, pues cuando llegó el levantamiento en Barcelona, pues cayó en terreno fértil, ¿no? Y después del triunfo, pues Durruti era el símbolo de la victoria, y sobre todo la victoria ácrata, ¿no? Y se crea hay una de las mejores biografías de Durruti se titula justamente El corto verano de la anarquía, ¿no? Y podría escribir esa frase, esta época, en toda la escena europea, ¿no? O sea, por un lado, las milicias obreras, anarquistas, comunistas, lo que sea, catalanistas algunas, vencen a los fascistas, ¿no? Lo que no se pudo en Alemania, lo que no se pudo en Italia, se logró en España, ¿no? Y que además traen la promesa de la liberación de toda España, no solamente de la opresión franquista, sino del sistema económico, político, capitalista, monárquico, opresor, ¿no? El patriarcado no, ese no cuenta Emilian, la pareja de Durruti, que con 13 los anarquistas españoles no tenían ningún problema, ¿no? Con los otros sí, ¿no? Pero el patriarcado es el que no se toca, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces creo este encanto, ¿no? de la Barcelona rebelde, y entonces empiezan a llegar noticias de que las milicias parten rumbo al frente de Zaragoza y que van a liberar España, ¿no? Y que de paso van liberando a los pueblos y colectivizando todo, y que ahora las fábricas y los negocios de Barcelona todos están en control popular, y se crea un escenario que recuerda a las escenas de la Comuna de París del siglo XIX, ¿no? En que por un breve lapso de tiempo, en este caso quizás de algunos meses, se vive esta utopía socialista, libertaria, como sea, en Barcelona. Y esto encanta a Bale, ¿no? Y si bien Bale, como habíamos comentado, tenía fuertes simpatías con esta fracción trotskista del Internacional Comunista, pues cuando aparece la figura de Durruti, pues va a sentir simpatía ahora por este movimiento que está dando en España, y como mucha gente parte rumbo a Barcelona a sumarse al combate, ¿no? Llega a Barcelona, como muchos intelectuales, como llegó Emma Goldman, como llegó Faure, como llegó un montón de gente, y lo primero que pide, como pedía todo el mundo, es unirse a la columna de Durruti, ¿no? Todo el mundo quería sumarse a la columna de Durruti e irse a combatir a los fascistas al frente de Zaragoza, en esta campaña que nunca triunfa, ¿no? Esa campaña que es la gran promesa, ¿no? La liberación de Zaragoza, el avance hacia el País Vasco y eventualmente la liberación de todo el territorio. Entonces parte a pelear con la columna de Durruti, ¿no? Al parecer, uno de los grandes problemas de la columna de Durruti, estratégicamente, es que era una columna construida en el mejor de los casos, por milicianos obreros, ¿no? Que estaban muy bien entrenados para la guerrilla urbana, o sea, para el combate a pequeña escala, para aventar bombas, para apuñalar gente, para darse... Pero no sabían, no podían formar un ejército, no sabían desde disparar a larga distancia, usar armas pesadas, acampar, nada de eso sabían hacer, ¿no? Porque, bueno, o sea, imagínense que hoy el bloque negro se fuera a la guerra en el campo, no podría, ¿no? O sea, no sabían nada de eso, ¿no? Y Durruti lo cuenta, ¿no? Durruti no sabía tirar, porque toda su vida había combatido a cuerpo, ¿no? O sea, se sabía disparar, pero a quemarropa, no a distancia. Y el gran tema fue que nunca logran entrenarse, ¿no? Entonces, en estos entrenamientos, Bale está entrenando con un fusil, el fusil falla y ella se quema, ¿no? Y tiene un daño en el ojo, ¿no? Y esto la manda a los hospitales, de vuelta a Barcelona, a los hospitales, ¿no? En la época en la que ella regresa a Barcelona a estar internada, la columna de Durruti abandona temporalmente la campaña de Zaragoza y van a la infame defensa de Madrid, ¿no? Donde se acuña la famosa frase no pasará, ¿no? Y pues en la defensa de Madrid muere o prácticamente es destruida la columna de Durruti, ¿no? Incluido el propio Durruti fallece en los combates en la universidad, y Bale salva el pellejo por poco, ¿no? Por quedarse en Barcelona. Y al parecer, justo antes de que muera, de que
embosquen a la columna de Durruti y sea mermada en números y eventualmente el propio Durruti muera en el combate. Obviamente no mueren todos, ¿no? Muchos continúan luchando, incluso parten a Francia, así combatiendo, lo que sea. Pero su familia se entera y la va a sacar del hospital en Barcelona y la regresa a Asís, ¿no? A este terreno francés donde era Francisco de Asís, ¿no? Entonces ella vuelve, ¿no? al núcleo de su familia a recuperarse de su aventura guerrillera, ¿no? En esta época ella tiene fuerte contacto con la mística, ¿no? Empieza ella misma a relatar experiencias místicas y una cierta conexión en particular con la figura, la mística desde el cristianismo, ¿no? A pesar de ser de ascendencia judía, ¿no? Va a empezar a coquetear con la mística cristiana. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de la ofensiva contra Polonia, su familia escapa a Estados Unidos y se la lleva a Estados Unidos. Pero ella decide, es ahí donde, digamos, se da este último quiebre con la familia, y ella decide regresar a Europa, y al parecer durante un tiempo, pensemos en el 40, 42, va a quedarse con un personaje interesante, filósofo, pacifista, autodidacta, ¿no? Que va a tener en esta época una granja en Francia, Gustave Thibon, ¿no? Se va a quedar con Gustave Thibon, le va a dar hospedaje en su granja y van a intentar diálogos. Gustave, al parecer, ya tenía fuerte interés en el cristianismo. Él también se vuelve un filósofo cristiano en la última época de su vida. Y en 42, después de la ocupación de Francia, Bale decide integrarse a la resistencia francesa, y antes de partir, de abandonar la granja de Thibon, le encomienda sus cuadernos, ¿no? Vale mencionar, un poco lo dije al principio, pero reiterarlo, Bale prácticamente no publica en su vida, ¿no? Produce algunos artículos, al parecer produce un libro más de corte marxista sobre temas de reforma, sindicalismo y demás, pero produce un montón de manuscritos, ¿no? Y un montón de notas y obras inconclusas que nunca ven la luz del día durante su vida, y muchas de estas notas quedan en manos de su amigo Thibon, de su último gran amigo, digamos, antes de partir a la resistencia francesa. Se suma a la resistencia francesa en Inglaterra, y ella, su intención era partir a combatir, ¿no? O sea, entrar clandestinamente a Francia y unirse a las operaciones de sabotaje de la resistencia, pero una vez más su salud se lo impide, ¿no? Ella insiste en que se le den labores de campos, y la resistencia la mantiene en labores de oficinas, básicamente de enviar cartas, de manejar esos contactos en la oficina inglesa. Y cuando está a punto de conseguir un puesto en una operación en tierra, en 43 la diagnostican con tuberculosis. Entonces se acaba su participación en la ocupación, en la resistencia francesa, y termina hospitalizada, ¿no? en Inglaterra. Durante este periodo, Bale desarrolla una idea compleja, ¿no? Una cosa con la que Bale había coqueteado durante esta época, y que recuerdan mucho. Hay otro personaje a quien Bale recuerda mucho, y es una cosa controvertida, ¿no? No voy a decir porque es controvertida, ¿no? Y a quien recuerda mucho es a Schopenhauer. El estilo de Bale, los temas de Bale, son muy parecidos a los temas de Schopenhauer, particularmente en el libro 4, El mundo con voluntad y representación. El tema de la gracia es un tema de Schopenhauer, ¿no? Las fuerzas, las dos fuerzas, todos esos temas recuerdan mucho a Schopenhauer. Y uno de los temas que recuerdan ustedes que a Schopenhauer le generaba muchísima curiosidad era la ascética, y particularmente la anorexia mística, ¿no? Recuerdan que uno de los temas en Schopenhauer era la idea de el conocimiento que aquietaba la voluntad, y su manifestación más tangible era no querer ni sobrevivir, ¿no? Ni comer, ¿no? Y las místicas y místicos que eventualmente morían por no comer, ¿no? Era un tema que a Schopenhauer le daba mucha curiosidad, que está presente en el libro, y que también le daba mucha curiosidad a Bale. Entonces, en 43, en la época en la que está hospitalizada, Bale decide
hacer una especie de protesta en que se niega a comer más de lo que cualquier persona en la Francia ocupada podía comer. Ahora lo que sus amigas y amigos dicen es que Bale se basaba en nada, ¿no? O sea, yo no sabía que estaban comiendo. Hoy sabemos que la ocupación francesa, la ocupación de Francia, por más que fue dramática, pues no fue tan dramática como se pinta, ¿no? O sea, que el Maxim seguía activo, que Juncker se reunía con Picasso, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Entonces, pero ella tenía una idea de que era lo peor y que entonces ella tenía que privarse de comer. Y es difícil pensar que en esta negación a comer no está también jugando un papel, al menos implícito, su idea de anorexia mística. Y curiosamente, o dramáticamente, es eso lo que la mata. Simone Weil muere de anorexia por negarse a comer. Al parecer, en las últimas semanas de su vida, como es el proceso de la anorexia, intenta ya, por consejos médicos y de sus amigos, volver a comer y su cuerpo ya no es capaz de sostener el alimento hasta que eventualmente muere de inanición, ¿no? Sin haber publicado nunca nada, ¿no? Y ser más bien un rumor dentro de la escena intelectual francesa, ¿no? En 47, Thibon revisa sus cuadernos y compila una serie de fragmentos, y esos fragmentos son los que hoy conocemos como la gravedad y la gracia, ¿no? Como pudieron leer, comparten ciertos temas, pero en general pues son una obra fragmentaria, es un título por ponerle de alguna forma, ¿no? Pero no es una obra de Bale, digamos que Bale hubiera planeado como una obra, sino una compilación que su amigo hace de sus cuadernos, ¿no? Claro, podemos presumir que no solo son los cuadernos, ¿no? O sea, también de su tiempo de amistad, ¿no? Seguramente dialogaron sobre cómo Bale contemplaba su obra, los temas más importantes, ¿no? Eso es algo curioso y que en las biografías suele relucir, ¿no? No es lo mismo la forma en que nosotros concebimos a los autores ahora que como ellos concebían su proyecto en su momento, ¿no? ¿Recuerdan un episodio que mencionamos de Nietzsche, ¿no? De cómo sus amigos veían el Zaratustra de su época, cómo creían que estaba fundando una nueva religión, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que ellos esperaban o lo que la gente de su tiempo contemplaba a lo que luego vemos a la luz del tiempo pasado y de sus obras para atrás, ¿no? En fin, ¿no? La gravedad y la gracia. Entonces, un carísimo colega, estudiante de la maestría y filósofo ampliamente recomendado para estos temas, Rubén Bustos, ¿no? Está trabajando su tesis de maestría sobre Bale, ¿no? Y él detesta, ¿no? que utilicemos la gravedad y la gracia, porque esa es una obra apócrifa, una colección de fragmentos arbitraria, y hay que usar los textos que ella nunca publicó, ¿no? Como esos artículos que dejó pendientes y otros temas, que sin duda son interesantes, ¿no? Pero a mí me gustan, o sea, creo que la gravedad y la gracia puede utilizarse como una obra para entender el proyecto filosófico de Bale, pero con un granito de sal. Tenemos en cuenta que no es exactamente una obra de ella, y que es más bien, imaginémosla como los fragmentos póstumos de Nietzsche, ¿no? Un montón de notas que quedaron ahí, que se les pone un título por llamarles de alguna forma, y que no necesariamente tienen una unidad temática completa, ¿no? Aunque sí algunos destellos, ¿no? Que vemos en todos los fragmentos presentes, particularmente la dinámica entre la gravedad y la gracia, ¿no? Y empecemos por eso. ¿Qué es la gravedad y la gracia? ¿No? Dice Bale, ¿no? La fuerza natural o la tendencia de la naturaleza es a la gravedad, ¿no? Y va a ser un símil entre la gravedad, ¿no? Como esta fuerza astronómica, ¿no? Digamos física, etcétera, con un impulso del alma, ¿no? Dice ella, la gravedad es una fuerza que tiende hacia lo bajo, ¿no? Tiende hacia lo bajo. Y más propiamente, pensémoslo en los planetas, la fuerza de la gravedad tiende hacia el núcleo, ¿no? O sea, jala las cosas hacia adentro. Dice Bale, un impulso análogo hay en el alma. Hay un impulso natural del alma a jalar todo hacia sí, ¿no? Podríamos decir un impulso egoísta en el alma, ¿no? Que es una tendencia a, digamos, a poner todo en sus términos, todo por sí mismo, ¿no?
diríamos en términos de Einstein, ponerse a sí misma como centro, ¿no? Y eso es lo que hace la gravedad, ¿no? Entonces diría, si pensamos desde la gravedad, desde la fuerza natural de la gravedad, el mundo humano es también como un sistema solar, ¿no? Con un montón de núcleos que cada quien quiere jalar para su molino, ¿no? Y pensemos la tensión entre los planetas, ¿no? Uno se jala para acá y el otro jala para acá y en esa fuerza, ¿no? Crean ciertas tensiones, eventualmente uno destruye al otro, ¿no? Y así dice, es el mismo juego que hay en el alma, ¿no? El alma tiene este impulso natural a todo para mí, todo para mí, todo para mí. Dice, cuando yo espero del otro algo que no me puede dar, es por gravedad. Y cuando el otro no me da lo que yo espero, es por gravedad, ¿no? O sea, yo espero que tú me des toda tu atención. Por gravedad, o sea, porque yo quiero atraerte hacia mí, ¿no? Quiero que todo para mí, ¿no? Toda tu atención, todo tu cariño, todo tu lo que sea, ¿no? Todos tus recursos, tu utilidad, todo para mí. Pero tú no te entregas a mí por gravedad. ¿Por qué no? Entonces no, todo lo tuyo más bien para mí. ¿No? Entonces dice Bale, esa es la fuerza natural. La naturaleza opera así, la naturaleza es gravedad, ¿no? Aquí podríamos recordar, una vez más, el parangón con Schopenhauer, ¿no? Recuerda la voluntad, ¿no? Todo para mí, ¿no? Dirá en Prega, por ejemplo, Schopenhauer, ¿no? Cualquier ser humano, cualquier ser cambiaría la vida de todos por un minuto más de la suya, ¿no? Bale usa una imagen muy fuerte y una imagen una imagen de la guerra, Segunda Guerra Mundial, si es que hay una imagen clara, y de la posguerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial. La gente hace por un huevo lo que no hace por otro ser humano. La gente hace por un kilo de tortillas lo que no hace por sus congéneres. Dice, la gente hace fila 8 horas y espera y acepta vejaciones e insultos por lo bajo, pero lo que no hace por lo elevado, ¿no? Dice Bale en ese ejemplo, ¿no? O sea, podemos sufrir hacer grandes sacrificios. Es más fácil que hagamos un sacrificio por algo que es para nuestro beneficio gravitatorio inmediato, para lo que llaman lo bajo, o sea, para comer, para satisfacer nuestras necesidades, que lo hagamos por la justicia, por el otro, por la humanidad, ¿no? Y esto sin duda es un tema que puede pensarse mucho con la crisis ambiental en la que hoy vivimos, ¿no? Preferimos no tener que hacer esto, ¿no? Para tomar del vaso que el bienestar de las tortugas, ¿no? ¿Y qué importa? Un amigo tiene un puesto de jugos, ¿no? Y una señora le dijo, a mí dame doble popote porque se chingan a su madre las tortugas, ¿no? O sea, como esa actitud, ¿no? O sea, y dice, esa es la gravedad, ¿no? Y la gravedad es el impulso natural, piensa Bale, de todos los seres vivos, ¿no? Y del fondo del alma. El alma es gravitatorio. Todo para mí, todo para mí, todo para mí, ¿no? Y esa fuerza, la gravedad tiende a lo bajo, hacia abajo. Dice, si la gravedad es la fuerza natural, habría que confesar, ¿no? Que... bueno, y otra cosa, por ejemplo, que se ve en la gravedad es la dinámica del sufrimiento. El sufrimiento, pensémoslo, ¿no? Como con esa dinámica gravitatoria. Si yo estoy mal, tú vas a estar mal también, ¿no? Yo voy a hacer que todos estén mal. Pensemos esto en nuestras casas, ¿no? Alguien de la casa está de malas y hace que todos estén de malas, ¿no? Y si alguien está pasando mal, que se chinguen todos, ¿no? Y en el transporte público lo mismo, y en la calle, y no, de esta dinámica en el trabajo, ¿no? Si yo estoy de malas, todo el mundo va a tener que saber de esto, ¿no? Y voy a transmitirles, ¿no? Entonces dice Bale, el sufrimiento naturalmente se transmite. Si yo estoy mal, voy a hacer que estés mal tú también, ¿no? Y es esta dinámica gravitatoria, ¿no? O sea, no te dejo que tú te vayas, te atraigo hacia mi gravedad de sufrimiento, ¿no? Y dice, y cuando el sufrimiento no se puede transmitir, te envenena, ¿no? Que esta es una imagen del budismo antiguo también, ¿no? Pero veremos qué es este envenenamiento y el rol positivo que le da Bale, ¿no? Entonces decía ella, ¿no? Otra cosa que decir, ¿no?
Christian, se me olvidó el apellido de Christian, disculpe, que me disculpe, explicaba, ¿no? Decía, esta imagen de la gravedad es una imagen que Bale toma prestada del discurso fascista, ¿no? Dice, en el fascismo existe la idea de que todo en el mundo es fuerza, ¿no? Desde la fuerza que ejerce un planeta contra otro, la fuerza que ejerce el león sobre la cebra, la fuerza que ejerce la raíz con la tierra y la fuerza que ejerce un ser humano sobre otro. Entonces dice lo que él decía, y creo que es una buena lectura. Bale está escribiendo la naturaleza en esos términos, ¿no? Lo natural es esta dinámica de fuerza, de todo para mí, y si me está yendo mal, a todos también está yendo mal, ¿no? Pero contra esto, y aquí volvemos al tema schopenhaueriano, Bale ve una posibilidad sobrenatural. Dice, si la gravedad es la fuerza natural, hay una fuerza sobrenatural que se llama la gracia. Dice, y si la gravedad va hacia abajo, la gracia va hacia arriba. ¿No? Pensemos, ¿no? En unas fuerzas físicas, ¿no? Es la fuerza contraria de la gravedad, ¿no? Pero es sobrenatural porque va contra la propia dinámica de la, ¿no? Dice sugerentemente, ¿no? Dice, el alma es como un gas. Quiere llenarlo todo de sí. Todo desde mí, ¿no? Y pensemos, esta experiencia la hemos tenido, ¿no? En alguna conversación, ¿no? Les voy a contar una anécdota que ilustra esto, ¿no? Yo hace tiempo trabajaba en una secundaria, era secundaria y preparatoria, ¿no? Y el profesor de literatura era un tipo muy divertido, ¿no? Era un poeta de los años 70, 80, convertido en maestro de escuela, alcohólico rehabilitado, era un tipo muy interesante, ¿no? No voy a decir su nombre porque ahora ya es medio, creo que sale en la tele, no sé, pero bueno, un buen colega. Y una vez, ¿no? Nos hacían nuestra retroalimentación cada cierto tiempo, ¿no? En que básicamente nos llamaban para regañarnos de por qué no dábamos bien clases, ¿no? Entonces llaman a este personaje a regañarlo y le preguntan, dice, y le preguntamos, ¿no? Porque yo siempre le daba un ride todos los días, ¿no? Le daba ride del trabajo, ¿no? Y bajábamos al mes. Y le pregunté, ¿cómo te fue en la retroalimentación? Dice, bien, pues dice, ni hablamos nada. Dice, pues, ¿cómo? O sea, ¿qué pasó, no? Dice, no, pues que lo que pasa es que descubrí empezar la retroalimentación preguntándome, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Cómo te sientes? Dice, jamás le preguntes a un poeta cómo se siente. ¿Cómo me siento? De la verga, estoy viejo, mis hijas no me quieren, mis alumnos no me entienden, todavía tengo un trabajo que no me gusta, mi libro nunca se ha publicado, no me he titulado, estoy de la verga, ¿cómo más voy a estar? Dice, los 40 minutos de la red se fueron y yo explicando por qué no estoy bien, ¿no? Y ya no me retroalimentaron nada, ¿no? Pero es un poco este ejemplo del carácter gaseoso del alma, ¿no? Oye, güey, ¿cómo estás? No, es que a mí me pasó, y entonces yo hice, y entonces... ¡Ah, madre! O sea, no, o sea, es el alma dice que es como un gas que quiere llenarlo todo, ¿no? De sí, ¿no? Todo me está pasando a mí, ¿no? Y ahí me está pasando esto, y ahí me pasó aquello, y yo, ¿por qué? Yo, no, o sea, dice, ese es el impulso del alma, llenar. Y aquí ella toma para explicar contra esta tendencia natural del alma a ser gaseosa, esa tendencia gravitatoria del alma, ella toma una imagen de la mística judía, ¿no? Que es la idea de la retracción de Dios, ¿no? O lo que ella llama la deifuga, ¿no? Según ciertos textos de la mística judía, el acto de creación de Dios es un acto de retracción, ¿no? O sea, Dios es el absoluto. Para que haya mundo, Dios tiene que retraerse para abrir un espacio para que acontezca el mundo, ¿no? Entonces el acto de creación es un acto de reducción, ¿no? En que si no hubiera nada, Dios sería todo, ¿no? Dios tiene que reducirse para abrir un lugar al mundo, ¿no? Dice, eso es un acto sobrenatural, ¿no? Es el acto de Dios, pero el alma también es capaz de ese acto, ¿no? Y eso es cuando el alma es capaz de soportar el vacío, de no llenarlo todo de sí. Un alma que es capaz de resistir a llenarlo todo de sí, está resistiendo a la potencialidad, a la dinámica de la gravedad. Y dice por eso, en el vacío es donde entra la gracia.
¿no? Esta otra fuerza, la fuerza ascendente, la fuerza sobrenatural, que vemos que es una fuerza que emula el acto de Dios, ¿no? Dice, esto solo nos pasa en instantes, dice, es como centella, ¿no? Dice, todo el tiempo vivimos imponiendo nuestros problemas, categorías a todo, ¿no? Y son pequeñas centellas cuando logramos soportar el vacío, ¿no? Y no llenarlo todo de nosotros y decir, bueno, ¿y tú qué? ¿No? 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 Es típico decir, ¿por qué me hiciste? ¿Por qué me hiciste esto? Es que tú me hiciste, ¿por qué me lo hiciste? ¿No? Un amigo decía, güey, cuando me preguntas eso, presumes que tengo una razón, ¿no? O sea, como que dije, no, voy a poner la ropa en la lavadora y no la voy a lavar porque a la chingada no, o sea, no tengo una razón por güey, ¿no? O sea, no hay una, o sea, me lo dices como si hubiera un porqué, ¿no? Pero ¿por qué no aprendiste a lavar la ropa? Tú sí, ¿no? O sea, no tengo una razón, ¿no? Pero es de reducir, ¿no? Ese llenar todo de mí, ¿no? ¿Por qué me hiciste eso, no? Cuando eres capaz de reducir esta capacidad gaseosa y emular a Dios, soportar este vacío, actúas desde la gracia, ¿no? Y piensa ver que esas son pequeñas centellas, ¿no? Y aquí vemos combinarse hasta aquí, Bale parece que estamos leyendo en buena medida a una mística del siglo III, ¿no? Pero ¿quién es capaz de la gracia? ¿No? Todos tenemos un potencial para la gravedad. Aquí también vemos a Nietzsche, ¿no? Hasta en el siervo más humilde visto el deseo de maldad, ¿no? Entonces, ¿dónde viene la gracia? ¿Quién es capaz de la gracia? ¿O cómo se abren estas palabras? Y dice justo que no es capaz de transmitir su sufrimiento y debe quedárselo en sí. No es capaz de decir, no, esto es por culpa de ellos y por culpa de, ¿no? O sea, como de aventarlo para otros lados, sino que tiene que quedárselo. ¿Y quiénes son quienes tienen que hacer eso? Dice, si todo el mundo es opresión, es una fuerza de uno oprimiendo a otro, oprimiendo a otro, oprimiendo a otro, dice, es quien está hasta abajo, quien ya no puede oprimir a nadie, ¿no? Y aquí vemos el imaginero quién es el pescador que lleva su ofrenda a la Virgen, ¿no? Dice, esto está simbolizado en una frase típica del cristianismo, hágase tu voluntad. ¿Quién es capaz de decir, hágase tu voluntad? Está actuando desde la gracia. No es lo que yo quiera, ¿no? Aquí podemos ver a quién, a Job, a la imagen de Job. ¿Quién es capaz de que le esté yendo a la chingada? Y en vez de echar culpas, no fuiste tú. ¿Por qué me hiciste? Porque la sociedad, porque tú, hágase tu voluntad, ¿no? Es capaz de aceptar ese vacío. Y no de lanzar ese sufrimiento a otro, sino de quedárselo, ¿no? Esto, por ejemplo, análogamente lo podemos ver mucho en típicas dinámicas de relación, ¿no? Cualquier amigas, amigos tienen problemas con sus parejas, ¿no? No, es que ese güey es esto, este güey es aquello, esa morra es esto, aquello, y me hizo y no sé qué, ¿no? Ah, bueno, pues entonces, ¿no? Es que esa morra está loca. ¿Por qué andas con locas entonces, güey, no? O sea, tú no hiciste nada, ¿o qué pedo, no? O sea, si no hiciste nada, ¿no? O sea, si estás caminando y te cae una rama de un árbol, pues no hiciste nada, ¿no? Pero así no es esto, ¿no? Pero es más fácil, o sea, si es tu culpa, si es porque tú estás loco, porque tú eres culero, entonces yo no tengo problema, ¿no? Pero el acto al que Bale está refiriendo es decir, no lo voy a proyectar hacia afuera, me lo voy a quedar, ¿no? Me voy a quedar ese sufrimiento, no lo voy a transmitir, que es la dinámica natural del alma, ¿no? Y por eso es que la gracia es un acto sobrenatural, ¿no? Dice, Bale aquí toma Bale otro componente típico del cristianismo y es el personalismo, ¿no? La idea de que nuestro yo, nuestra persona, es lo único que tenemos, ¿no? O sea, nuestra única verdadera propiedad es mi yo, ¿no? Podríamos decir mi centro gravitacional, ¿no? Pero la gracia nos lleva, y aquí otro tema típico de la Biblia, ¿no? No hay que ofrendar, el tema de los fariseos, no hay que ofrendar lo que nos sobra, sino lo que nos falta, ¿no? Lo que más es valioso de nosotros, ¿no? Entonces, lo que Dios pide que le sacrifiquemos es nuestro yo. ¿Qué significa nuestro yo?
renunciar a nuestro potencial gravitatorio, al menos durante un instante, ¿no? Dice, Dios en la creación renunció a hacer todo. Nosotros en la gracia tenemos que renunciar a hacer algo. Dice, la gracia es despojarnos de nuestro señorío imaginario del mundo, ¿no? Creemos que todo nos pasa a nosotros, que nosotros somos el centro de todo. Renunciar al menos por un instante a esa posición natural gravitatoria, como dijera Peter Moore en su bellísimo poema, ¿no? Que el mundo va a acabar cuando yo muera, imposible pensar de otra manera, ¿no? Y eso muestra esta posición egoica, ¿no? Que Peter Moore pone en su poema tan bellamente, ¿no? Renunciar a esta posición, renunciar al rol del protagonista de nuestra película, es dejar el señorío imaginario del mundo, es abrir lugar a la gracia. Y por eso la gracia está simbolizada en esta frase: hágase tu voluntad. ¿No? O sea, me está yendo mal, no sé por qué, hágase tu voluntad. No lo veo, no lo entiendo, esto va en contra de mi ego y de lo que yo quisiera y todo, pero hágase tu voluntad, que así sea, ¿no? Dice, dice, es el arte de amar a Dios durante la destrucción de Troya. Diríamos nosotros de amar a Dios en tierra de indios, ¿no? ¿Podemos amar a Dios en la destrucción de Troya? ¿No? O sea, imaginemos esta imagen, ¿no? ¿Quién está pensando podemos imaginar aquí a Tomás de Aquino, ¿no? Y esta idea de amar a Dios en la destrucción de tu ciudad, ¿no? Y obviamente, claro, ella no llega a ver las consecuencias, pero estamos pensando, ¿no? En esta famosa pregunta de la posguerra: ¿qué lugar tiene Dios en un mundo con campos de concentración? ¿No? ¿No? ¿Dónde estaba Dios cuando está pasando todo eso? ¿No? ¿Qué lugar tiene Dios en un mundo con niños soldados? ¿No? ¿Podemos amar a Dios en un mundo así? ¿No? Decía en un podcast, no sé, ya, a uno de estos ateos militantes, ¿no? Decía, hay una bacteria que solamente prospera en el cerebro de los recién nacidos. Dice, tú explícame cómo es esa parte del plan de Dios. ¿Cómo el sufrimiento de un recién nacido es parte del plan de Dios? Bale diría, ese es el punto. ¿Eres capaz de creer que eso es parte del plan de Dios? ¿Eres capaz de aceptarlo? Si no, estás prohibiendo tu dinámica gravitatoria. ¿Por qué nos pasa eso a nosotros? A ver, ¿no? Si Dios nos ama, ¿por qué nos pasa a nosotros? ¿No? Y llega a un extremo con una frase que parece sacada de Eckhart. Hay que amar a Dios sabiendo que no existe, ¿no? Y una frase que decíamos recuerda mucho a Einstein también, ¿no? No hay que volver al invernadero de la creación. Hay que vivir en un mundo frío, hostil, en que somos un accidente, ¿no? Y desde ahí encontrar a Dios, ¿no? En un mundo en el que estamos hechos a imagen y semejanza y somos poco inferiores a los ángeles, ¿no? Piensa Bale eso, ¿no? Amemos a Dios suponiendo que no existe. Amemos a Dios en un lugar donde ni Dios nos ama. Hágase tu voluntad creyendo que no hay un plan, aunque creamos que no hay un plan, ¿no? Y esa es la posición radical de Bale, ¿no? Y vemos cómo se cruzan, ¿no? Temas de mística, política y demás, ¿no? Antes de pasar a Virilio, ¿no? Otro texto, otra compilación de textos de ella. Creo que sí le dio ella forma, no recuerdo exacta historia de pero es echar raíces, ¿no? El texto echar raíces, ¿no? Es un texto con un carácter mucho más político, aunque evidentemente escrito desde categorías cristianas, ¿no? Olvidé mencionar en su biografía, Bale en sus últimos días en la cama del hospital se convierte al catolicismo, ¿no? Y se bautiza. Dice Bale, ¿no? ¿Qué es la comunidad? Dice, la comunidad debe ser el alimento del alma. En los términos, la persona debe ser el centro de la comunidad, ¿no? El alimento de la persona debe ser el centro de la comunidad. Toda comunidad que no alimente las almas, que no cultive
las necesidades de las almas, no es una comunidad legítima. Dice ella, en cambio, muchas comunidades se alimentan de las almas, ¿no? Dice, no hay legitimidad en una comunidad que no pone el bienestar de las almas, de las personas, por delante, ¿no? Aquí vemos una evidente crítica a los totalitarismos de su época, ¿no? No es legítimo un régimen que te pide sacrifícate por mí, ¿no? Porque pues, el valor máximo soy yo, ¿no? No solo yo, sino todas y todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene decir muere por la patria? ¿Dónde está la patria? ¿Qué valor tiene la patria si no somos todas y todos nosotros, ¿no? Decía Bale, ¿no? Dice, el alma necesita muchos alimentos, ¿no? Dice, el alma necesita de orden, ¿no? Y por orden ella entiende una idea de destino. O sea, el alma no estamos nada más viviendo, sino que tenemos una creencia mítica de que vamos a algún lado, ¿no? Y esa creencia muchas veces nos la da nuestra comunidad, ¿no? Nos vamos al cielo, o a la tierra de Buda, o al socialismo, o a lo que sea, pero nuestras comunidades nos dan una creencia de hacia dónde vamos, ¿no? El alma tiene hambre de libertad, de la posibilidad de ser de muchas formas, ¿no? Dice, el alma tiene necesidad, y aquí es curioso el tema, de obediencia y de jerarquía. ¿Por qué? Porque el alma, necesitamos recordar que hay algo por encima de nosotros, ¿no? No necesariamente estamos hablando de jerarquías humanas, ¿no? La idea de que hay un orden por encima de lo humano, digamos, ¿no? El alma requiere de responsabilidad, ¿no? De la idea de ser útil en su campo, ¿no? Y bueno, va a listar un montón de necesidades del alma, ¿no? Dice, al final lo que el alma requiere es echar raíces. ¿Qué significa echar raíces? Dice, participar en la existencia de una comunidad que resguarda el tesoro del pasado y el presentimiento del futuro, ¿no? Y aquí Bale está cuestionando fundamentalmente los cosmopolitismos de su época, ¿no? Tanto el cosmopolitanismo del mundo libre como el internacionalismo burdo, digamos, del ideal socialista, ¿no? El alma requiere raíces, ¿no? Y aquí aventaja muchos siglos, muchos años la discusión, ¿no? Requerimos de raíces, ¿no? Y esas raíces quiere decir pertenecer a un pasado, a una comunidad que resguarda el tesoro del pasado y el presentimiento del futuro. Y dirá algo, no tenemos una raíz, ¿no? Tenemos muchas raíces, ¿no? O sea, somos parte de, no sé, ¿no? De nuestra colonia. Somos parte de una identidad colectiva como México, ¿no? Pero también somos parte de América Latina, ¿no? Y también somos parte de otras comunidades, ¿no? O sea, nos gustan, no sé, cierto tipo de música, somos parte de esa comunidad, ¿no? Somos parte, ¿no? Hablaba hace poco con unos amigos, ¿no? De la importancia que tuvo el Chopo en los 80s y 90s, ¿no? Y la importancia era que ibas a un lugar donde esto sí existía, ¿no? O sea, tú vivías en tu comunidad y eras el único que le gustaba eso, o que se vestía así. Y vivías de fantasías, ¿no? De que veías en las revistas, o en los videos, o en los VHS, ¿no? Como ese estilo de vida, ¿no? En las fotos, ¿no? Y tú lo replicabas, ¿no? Pero en tu comunidad tú eras el único freak, ¿no? Y de pronto ibas al Chopo y dices, ay, güey, ¿no? No soy el único, ¿no? Entonces soy parte de los góticos, soy parte de los punks o de los patinetos o lo que sea, ¿no? Y esto es cierto, ¿no? O sea, soy parte también de esta comunidad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ya algunos años, y por algunos sitios ya como 20 años patinando, me gusta patinar, ¿no? Y cuando estuve en Japón, tenía la curiosidad de ir a los spots donde se patina en Japón, ¿no? Entonces fui, ¿no? Estaba yo ahí sentado viendo la banda patinar, ¿no? Una cosa que es muy universal, ¿no? O sea, no nos entendíamos de muchas cosas, pero un flip es un flip, ¿no? Y se entiende en todos lados y es un lenguaje universal a cierto punto, ¿no? Y de pronto llegó un güey, llegaron a patinar, se va a la tienda, regresa y me da un refresco y me dice, no, me dice que tú patinas, o sea, yo sabemos que tú patinas, o sea, porque no nos entendíamos, porque el japonés es pésimo, pero era como, topas este pedo, ¿no? O sea, si no, no hubieras venido, ¿no? Y nos ha pasado así también aquí, ¿no? O sea, viene gente de otros lados, tal vez no hablamos el idioma, no compartimos mil cosas, pero, ah, mira lo que puedo hacer, ah, mira lo que yo puedo hacer, ah, ¿qué has hecho? Y entonces ya somos parte de la misma cultura, ¿no? Entonces somos parte de otra raíz, ¿no? Y de otra identidad que excede México, que excede otras cosas, ¿no? Y de muchas identidades, ¿no? Políticas, sociales, comunitarias, ¿no? Religiosas, ¿no? Compartes estas afinidades, como les llamamos en otras tradiciones, ¿no?
Y es muy interesante qué compone estas raíces, ¿no? El tesoro del pasado y el presentimiento del futuro, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hemos vivido mucho en las luchas contra la gentrificación, ¿no? La gran diferencia, ¿no?, entre las luchas contra el despojo en comunidades más conectadas a la vida rural y más conectadas a la vida urbana es el sentido de identidad, ¿no? Una vez escuché a una compañera de Atenco decir una cosa muy bella, ¿no? Ella decía que ella tenía mucho miedo a usar machete, ¿no? A salir a las manifestaciones con machete o ir a los actos con machete, ¿no? Y que un día iba a ir a un evento en Europa, ¿no? Y no quería llevar su machete. Y Ignacio Valle le dijo, oye, ¿no se ve el machete? Y le dijo, no, Nacho, es que me saca de onda, ¿no? Y dice, entonces o sea, va a ser un problema. Y le dice, no, o sea, es que el machete no es un arma, güey. Dice, el machete es el símbolo de la conexión con la tierra. Nosotros no lastimamos con el machete, nosotros cortamos maíz. Dice, el machete es el símbolo de tu tierra. Por eso cuando lo levantas, no levantas un acto violento. Dice, esa es la interpretación que hacen la gente de la ciudad, ¿no? Ve un arma porque no trabaja en la tierra. No saben que el machete es una herramienta de vida, ¿no? Dice, y así desde entonces llevo el machete con mucho orgullo porque sé que es mi conexión al maíz y que a la tierra y al agua de Texcoco y todo, ¿no? Entonces, vemos este componente, ¿no? Vemos en este símbolo de una comunidad un tesoro del pasado, ¿no? El machete, que es una herramienta que se comparte los pueblos para entrar en su relación con la tierra, ¿no? Y una perspectiva de futuro, ¿no? En cambio, ¿no?, un gran problema que hemos encontrado en las ciudades es que, por ejemplo, pues, todos, por ejemplo, rentas, ¿no? Entonces, ¿qué identidad tienes con el lugar en que estás, ¿no? Si se hace un megaproyecto, si meten gas natural, si tiran agua al drenaje, si, ¿no?, lo que sea, pues no importa, cortan un árbol, ¿no? Expropian una calle, todos estos desastres que hemos asistido, construyen un puente sobre un humedal, ¿no? Pues te vale madres, ¿no? Pues yo ni vivo aquí, a mí qué me importa, ¿no? Pues eso es allá, ¿no? A mí qué me va a afectar eso, ¿no? Y ha sido claro que una de las herramientas fundamentales para la lucha contra la gentrificación ha sido la creación de raíces, la creación de identidades, aunque sean mitológicas, ¿no? Hace muchos años una de las luchas, con sus defectos y todo, contra la gentrificación importante de la ciudad, fue la lucha contra el corredor de la Juárez, ¿no? Y lo que decían los juaricas era eso, ¿no? Por ejemplo, crearon el concepto juarica. Dijo, tenemos que crear un gentilicio para que la banda, todos aquí estamos aquí, rentamos, nadie es de aquí. Pero nos inventamos una palabra para decir todos somos juaricas. Y siempre que firmamos con nuestro código postal. O si inventamos símbolos, dicen símbolos pendejos, ¿no? O sea, igual sin sentido, pero que nos dan una identidad, ¿no? Y entonces yo no puedo permitir que destruyan esto porque yo soy del Juárez, ¿no? Aunque tenga rentado 3 meses, ¿no? Pero me creo esa identidad, ¿no? Y así, por ejemplo, en los Pedregales usábamos mucho los glifos, ¿no? ¿No? Tú eres del pueblo de los reyes. Y el pueblo de los reyes tiene un chingo de historia, ¿no? Y entonces creábamos mitos, ¿no? Por ejemplo, no solo prehispánicos, sino mitos modernos, digamos, ¿no? Tus abuelos, aunque no se aciertes, aunque tú hayas llegado a rentar hace 6 meses, los abuelos vinieron y se instalaron aquí. No había nada y construyeron la colonia. Tus padres resistieron cuando Corona del Rosal quiso desalojar la ocupación de Santo Domingo. Y en ese tiempo se rebelaron y mantuvieron la colonia. Y hoy, que te quieren quitar el agua, te toca a ti, ¿no? Entonces creaba este mito, ¿no? Era una ficción como todas, sí, pero echaba raíces, ¿no? Creaba un pasado común, un tesoro común del pasado. ¿Cuál era ese tesoro de los Pedregales, por ejemplo? Era la roca, ¿no? Durante muchos años se mantuvo el segundo plantón contra Azteca 215. Cada semana había una escuela popular, ¿no? La escuela popular Piedra y Manantial. Y el regalo a quien iba era una piedra volcánica del Cisle y tantita agua del manantial que están destruyendo en Azteca 215, ¿no? Entonces, era este símbolo, ¿no? Aquí está el tesoro del pasado, ¿no? Y te llevas tú este tesoro y que aparte abre una perspectiva de futuro, ¿no? O sea, de una vida en comunitaria, de la ruptura con los partidos políticos, no todo un mito, ¿no? Se crea de hacia dónde queremos que vayan los Pedregales, ¿no? Pero partía de echar raíces, ¿no? Si no hay raíces, no hay que defender, ¿no? O sea, te vale mal, ¿no? O sea,
Y pensemos en esos proyectos de devastación, ¿no? Y cómo muchas veces están cerca, pero no nos interpelan, ¿no? Porque no sentimos las raíces, y al revés, ¿no? O sea, hay cosas que pasan lejos y nos indignan porque sentimos esas raíces, ¿no? O sea, porque echamos raíces, ¿no? O sea, no sé, en las protestas de Black Lives Matter, ¿no? Un tipo mató a un güey con una patineta, ¿no? Y a mí me indignó, ¿no? Yo no lo conocía, no teníamos nada en común, pero dije, no, fue un valedor mío, ¿no? O sea, no se puede permitir eso, ¿no? Porque teníamos esa raíz común, ¿no? O sea, no era alguien, quien sea, ¿no? Sino que estaba esta idea de echar raíces, ¿no? Finalmente, ¿no? Dice, los grandes desarraigados del mundo son los obreros, ¿no? Dice, el obrero es el desarraigado por excelencia, ¿no? Y aquí se apropia Bale de una idea que recuerda mucho al concepto de enajenación de Marx o de cosificación en lucro, ¿no? Al enajenar su trabajo, el obrero no solamente pierde su producto, no solamente pierde su identidad, ¿no? Usemos el ejemplo típico de esto, ¿no? Que es el obrero de la maquila, ¿no? La maquila lo que sea. Hoy maquila vestidos, mañana maquila cajas. Da igual, eres un trabajador gris, ¿no? No tienes ninguna identidad, ¿no? No es como ser el herrero, ¿no? El herrero es el herrero, ¿no? Pensemos, no sé, en Andrei Rublev, ¿no? El hacedor de campanas es el hacedor de campanas, ¿no? En cambio, el obrero pues, somos lo que sea, ¿no? Le damos de todo, ¿no? Y todos pues hemos chambeado muchas cosas, ¿no? Y la gran conquista del trabajador, ¿no? Siempre es ese pequeño, aunque sea mínimo, bastión de raíz, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Yo soy maestro de escuela, ¿no? Sea lo que sea, tengo esta pequeña identidad, ¿no? Y lo que quiere el sistema es que, ¿no? Trabajes de lo que sea, ¿no? Y que hoy le des de esto, hoy le des de otra cosa, ¿no? Y esa es la experiencia del desarraigo, ¿no? Y dice Pale, lo que más teme el obrero es el desarraigo máximo. ¿Cuál es el desarraigo máximo? El desempleo. Ya ni obrero eres, ¿no? Un movimiento que ha habido en los últimos años, que me parece bastante conmovedor, ¿no? Y que sin duda, conscientemente o no, cuestiona estas ideas, ¿no? Es esta idea, ¿no? De que, de mucha banda, ¿no? A no negarse a responder a la pregunta, ¿y a qué te dedicas, no? O sea, ¿a qué te dedicas y a qué trabajas? No es lo mismo, ¿no? ¿No? Yo me dedico a, no sé, ¿no? Al graffiti, ¿no? Por ejemplo. Es a lo que me dedico. Trabajo en un call center, pero se vale madres, ¿no? Yo a lo que me dedico es a esto, porque esto es lo que yo soy y con lo que yo me identifico. Yo soy grafitero, ¿no? Eso es para vivir, es para llevar comida a la casa, ¿no? Pero yo soy, ¿no? O sea, lo que soy no depende de mi trabajo, ¿no? Yo me identifico como tal cosa, ¿no? No porque trabaje de eso, ¿no? Yo trabajo de lo que sea, ¿no? Pero esta es mi identidad, ¿no? Eh, eh, entonces dice, en la revolución, el gran problema es que el desarraigado desarraiga, dice Bale, ¿no? Quien está desarraigado tiende a desarraigar todo a su alrededor y a fomentar el desarraigo, ¿no? Dice, y esto se ve en muchos de los modelos revolucionarios de la época, ¿no? Dice, muchas revoluciones obreras lo que quieren es desarraigar más, ¿no? Desarraigar a los que todavía están arraigados, ¿no? Por ejemplo, esto se ve muy claro en los relatos progresistas de la revolución de la época, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de que el campo tiene que convertirse en una fábrica, ¿no? Muy típica de los relatos soviéticos, ¿no? Aquí podemos recordar a Junga, ¿no? Nada más tonto que una revolución obrera, si el trabajador es el que manda desde hace 100 años, ¿no? Es la lógica de este mundo, ¿no? Entonces hay un gran peligro en eso, en reconocer que el desarraigado desarraiga, ¿no? La única transformación social posible es echar raíces, ¿no? Es movimientos sociales que apuesten por volver a echar raíces, ¿no? Por volver a crear estas comunidades que resguardan el tesoro del pasado y el presentimiento del futuro y que además sirven como alimento al alma y no el alma como alimento a ellos, ¿no? En un proyecto de los 80 estuvo muy en los 90, ¿no? Fue muy en boga, el famoso proyecto A, ¿no? Un proyecto en alemán, ¿no? De implementación de sociedades autogestivas a pequeña escala.
empieza con una frase genial, ¿no? Dice, antes la gente creía que la revolución era un sacrificio, ¿no? Y que había que sacrificarse. Y dice, yo no sé si soy huevón o qué, pero yo no quiero sacrificar, ¿no? Yo quiero vivir bien, ¿no? Y yo creo que cualquier cambio social que no empiece porque vivamos mejor, ya, ahora, no me interesa. O sea, si me sacrifico ahorita para que mis hijos vean, no, yo quiero vivir bien ya, ¿no? Y hay que pensar en ese paradigma, ¿no? De no vamos a sacrificarnos para, no, hay que buscar digamos, reivindicación de la calidad de vida, ¿no? Y en general, ¿no? Creo que es un gran reto, ¿no? Que sigue presente en la política del siglo XXI, ¿no? El tema del arraigo, ¿no? El tema de las identidades, por ejemplo, ¿no? Podemos ser solidarios, podemos ser afines sin renunciar a nuestra identidad, o es condición sine qua non, ¿no? En fin, ¿no? Por eso dejamos a Simone Weil y entramos en lo que es la clase a Paul Virilio. Ahí tengo aquí. Ah, claro. El de Simón es más difícil porque no se imaginan cómo se escribe. O sea, el de Virilio se escribe como se ve. Paul Virilio. Paul Virilio nace en 1932, otra vez otro pensador francés, nace en París. Su padre era un comunista italiano exiliado. A temprana edad vive los traumas de los bombardeos sobre Francia y empieza su carrera académica, digamos, en la Escuela de Artes y Oficios de París, o sea, en el equivalente, digamos, al Faro, de allá, estudiando vidriería, ¿no? De formación Virilio es vidriero. Y con su habilidad como vidriero, ¿no? Entra en contacto con Matisse, ¿no? Trabaja con Matisse durante una época en su taller. Como muchos otros franceses, es llevado por la leva a reprimir la rebelión en Argelia. A su regreso se empieza a interesar en la fenomenología, por un lado, y en el urbanismo, ¿no? Entonces, Virilio mezcla varios componentes, ¿no? Hay algo de artista en Virilio, hay algo, él mismo se describe como un urbanista, como un estudioso de la ciudad, hay algo de fenomenólogo en él, sin duda, y bueno, de crítico a la modernidad, sin duda, ¿no? En 58 empieza sus estudios con el tema de la arquitectura de búnker, participa en el Mayo francés, como muchos intelectuales de su época. En 73 funda la Escuela Especial de Arquitectura, una especie de escuela independiente de arquitectura, y en 75 es nombrado director de la Escuela de Arquitectura. Pensemos que él viene de la arquitectura, pero del lado del oficio, o sea, del lado de la vidriería. En los 90 se enfoca a trabajar con personas sin techo en Francia y estudiar el tema de la vida sin techo. Y bueno, ¿no? O sea, unas cosas interesantes. Fallece en 2018, o sea, es un pensador ya del siglo XXI. Y una cosa peculiar en Virilio, ¿no? Es que veremos aparecer temas como el ciberespacio, el viaje espacial, ¿no? Él le interesa mucho el tema del espacio en general y particularmente las implicaciones del viaje al espacio exterior, de la globalización, y temas como la guerra contra el terrorismo, el feminismo, la ecología radical de finales de los 90, todos esos temas están muy presentes en su pensar, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Y claro, bueno, desde donde yo leo siempre, ¿no? Pero gente, o sea, podríamos meter en un mismo paquete, ¿no? A gente como Virilio, a Byung-Chul Han, ¿no? Esos autores que están construyendo sobre la crítica a la modernidad de Heidegger, ¿no? Les guste o no les guste, están construyendo desde esas categorías, ¿no? Y hay muchos conceptos de ellos que podemos encontrar ya en Heidegger, ¿no? Que los avientan, quizás, ¿no? Y ellos quizá corren con ellos, pero que se ve mucho la influencia de Heidegger en ellos, ¿no? Y uno de esos conceptos, vamos a hablar de algunos conceptos de
de Virilio, ¿no? El primero, ¿no? Que es un concepto muy heideggeriano, es el concepto de dromología, ¿no? La dromología, o la propuesta que hace dromológica Virilio, ¿no? Viene de... viene de dromos, que significa carrera, ¿no? La dromología es, Virilio dice, el estudio de la velocidad, ¿no? Dice, la velocidad se ha convertido en la relación por excelencia de la modernidad, ¿no? Todo en la modernidad tiene que ir rápido y cada vez más rápido, ¿no? Aquí hay que confesar que no solamente es Heidegger quien se la adelanta, sino sobre todo es Martinetti, Martinetti y los futuristas, ¿no? Ellos ya le habían dicho, el espíritu de la ciudad es la velocidad, ¿no? Y el gran tema del futurismo, tanto en la poesía como en la gráfica, es intentar plasmar la velocidad, ¿no? No, pensaban ellos, ¿no? Hemos pintado muchos caballos, pero podemos pintarlos yendo rápido. ¿Cómo ilustrar rápido? ¿Cómo traducir ese ritmo de nuestro tiempo en una pieza, ¿no? Y por eso la pieza futurista nunca es estática, ¿no? Siempre de algún modo evoca el movimiento, ¿no? Bien sea con estudios, ¿no? En que vemos, por ejemplo, la fotografía del caballo que corre, ¿no? Para reflejar ese movimiento, bien sea con líneas, bien sea difuminado, ¿no? Y en la poesía es obvio, ¿no? El gran tema es la ametralladora, ¿no? El automóvil, ¿no? Dice Martinetti, ¿no? Nos montamos en los autos como sarcófagos y recorremos frenéticos la ciudad, ¿no? O sea, son esos como lo que quiere el futurista plasmar es la velocidad, ¿no? Toma esa pista a Virilio y dice, el medio de su tiempo es la velocidad, ¿no? Dice, vivimos en un mundo, ¿no? En que el poder se ejerce a través del transporte, ¿no? No solo, recordemos aquí, ¿no? Por ejemplo, este famoso tema del irlandés, ¿no? ¿Recuerdan la película del irlandés? Hoffa dice, ¿no? Si tienes algo, lo trajo un camión, ¿no? Tu comida, tu ropa, todo estuvo en un camión alguna vez, ¿no? No solo es producir, como pensaba Marx, sino transportar, ¿no? Y transportar rápido, ¿no? Recordemos, ¿no? Acontecimientos como el bloqueo del canal de Suez, ¿no? Cómo frenar el transporte paraliza todo, ¿no? Porque no van rápido las cosas, ¿no? Y dice, y esa velocidad no solamente está en el transporte, ¿no? Dice, está también en la comunicación, ¿no? Dice, por ejemplo, en el live, ¿no? En la idea de en vivo, ¿no? Sabemos que el primer evento transmitido en vivo fueron las Olimpiadas en México, de 68, ¿no? Transmitido a nivel mundial en vivo, ¿no? Si la está pasando y lo estoy viendo al instante, ¿no? Dice, en los aparatos de visión, en la guerra, en el arte, el tema es la velocidad, ¿no? Y la velocidad permite otro fenómeno que es la virtualidad, ¿no? Este flujo rápido, digamos, permite la creación de espacios virtuales, ¿no? Para Virilio, estas categorías de tiempo y espacio serán muy importantes, ¿no? Y su conexión, ¿no? Y él usa el ejemplo él cree que el primer espacio virtual que existe es Francia Libre, ¿no? A través de la radio, ¿no? Durante la ocupación francesa, ¿no? Se crea un espacio virtual que es la Francia Libre, que solo existe en el radio, ¿no? Entonces tú eres de Francia Libre solo porque oyes el programa de radio, ¿no? Y porque te llega la información de lo que está pasando, ¿no? Se crea este lugar, ¿no? Este espacio, ¿no? Que no es todavía un ciberespacio, pero que es un espacio virtual, por lo menos, ¿no? Pero se puede crear y sostener a través de la velocidad, ¿no? De que la información se mueve muy rápido a través de la radio. Entonces vemos de la dromología se desprenden dos consecuencias o dos cuestiones, ¿no? Una de ellas, que es otro de los típicos temas de Virilio, es el accidente, ¿no?
así como Virilio pretende hacer una dromología o un estudio de la velocidad, pretende hacer una ciencia del accidente, ¿no? Dice Virilio, ¿no? Si regresamos a la dicotomía aristotélica, sustancia-accidente, habrá que confesar que detrás de lo que algo es, está también lo que puede ser, ¿no? Y que cuando creamos algo con un fin, esa es su sustancia, digamos, ¿no? Inventamos el carro para llegar rápido. Pero dice Virilio, el día que inventamos el carro, con la sustancia llegar rápido de un lugar a otro, inventamos su accidente, el choque, el accidente automovilístico, ¿no? El día que inventamos la computadora, inventamos el virus, accidentalmente, ¿no? O sea, cuando creamos algo con un fin, accidentalmente le creamos también su accidente, ¿no? Lo que no esperamos que haga, pero hace, ¿no? Cuando inventamos los antibióticos, inventamos la mutación de los virus, digamos, ¿no? O sea, por decir, no sé si lo inventamos, pero quiere decir como todo producto técnico trae su accidente. Trae algo que no es para lo que estaba planeado, pero que está latente en su naturaleza, ¿no? Él usa, por ejemplo, el ejemplo del Challenger, ¿no? Al descubrir el viaje espacial y al desarrollar la tecnología para el viaje espacial, creamos el accidente. Creamos el cohete que explota, ¿no? O sea, cuando queriendo crear el que no explota, o esa es su sustancia, lo que pensamos, lo acompaña un accidente, que es lo que no esperamos que pase, ¿no? Y dice, y esto se agrava con la velocidad, ¿no? Conforme inventamos objetos más veloces, tiene objetos con más potencial para el accidente, ¿no? Dice Virilio, ¿no? Dice, el accidente es un milagro a la inversa. Es cuando pasa lo que no esperamos, ¿no? Queremos que pase una cosa y acontece este milagro a la inversa en que no pasa lo otro, ¿no? Queríamos que sí, el Challenger explotó, ¿no? Que el Challenger llegara a la órbita, pero no explotó, ¿no? Y dice Virilio, y aquí desgraciadamente tuvo unos años después de su muerte se probó que tenía toda la razón. Dice, y además, ¿no? Las tecnologías de la velocidad han permitido crear el panorama moderno de la globalización. Pero esta globalización que en su sustancia pretende crear una sociedad transcultural, intercambiar bienes y todo, también tiene su accidente. Y ese accidente, le llama a él, es la primera posibilidad de que exista el accidente general, ¿no? Si todo está comunicado, si algo sale mal en un lugar, va a salir mal en todos lados. Y digo que unos años después de su muerte, o una vez después de su muerte, se murió, que tiene razón, con el COVID-19. Las tecnologías que pretendían comunicar las naciones del mundo y transmitir los bienes y los saberes y todo, transmiten también los virus. Y por primera vez en la historia del mundo, digamos, hubo un accidente general, ¿no? En que algo salió mal en todos lados, ¿no? No nada más explotó en un lugar el Challenger o estuvo confinado a una zona, ¿no? En todo el mundo se distribuyó, fue una pandemia, ¿no? Y con la invención de esta... ¿no? Y vemos este juego, ¿no? Como la invención de la globalización trae su accidente, y en este caso su accidente general, que es el COVID, ¿no? Los medios están hechos para transmitir bienes, pero transmiten virus también, ¿no? Entonces, y Virilio proponía, ¿no? Hacer un museo, lo que llama un museo del accidente, ¿no? Un lugar que nos recordara todo el tiempo que todos nuestros productos técnicos tenían siempre una contracara, ¿no? Que no hacían solo lo que queríamos, sino que hacían también otras cosas, ¿no? Que tenían siempre un subtexto, digamos, que no nos era visible, ¿no? Lo diseñamos para A, pero termina generando también B, o el potencial para que pase B, ¿no? Otro tema que se desprende de la dromología, ¿no? Decíamos, era el tema de la virtualidad, ¿no? Virilio es uno de los primeros pensadores que desde la filosofía va a prestar atención al tema de la cibernética y del ciberespacio y demás, ¿no? Es un tema muy interesante. Cibernética
viene de kiberné, ¿no? De conducir, ¿no? Etimológicamente no es muy claro, ¿no? Pero si rastreamos el origen del término, es una historia impresionante, porque curiosamente ese concepto se inventa como a 15 minutos de distancia de aquí, de donde estamos, ¿no? El concepto de cibernética se acuña en el Instituto de Cardiología de México. Es una historia muy interesante. Después de la Segunda Guerra Mundial, Norbert Wiener, ¿no? Que es quien acuña el término, está desarrollando estudios sobre modelos informáticos que permitan movimientos muy precisos, ¿no? Y descubren sus estudios que con estos modelos se puede explicar o entender el funcionamiento de los músculos, concretamente del corazón, ¿no? Porque lo que Wiener piensa, ¿no? Es que no es posible que músculos como el corazón tengan movimientos tan precisos basados en cálculos muy grandes, en una ecuación muy compleja, digamos, ¿no? En cambio, deben hacerlo a través de un sinnúmero de ecuaciones simples, ¿no? La cibernética es este cambio, ¿no? La cibernética es un proceso cibernético, es un proceso en que algo se mueve a partir de un montón de operaciones simples, ¿no? Tan simples como es el caso del cálculo binario en relaciones 0 y 1, nada más, ¿no? No es una ecuación grande, sino un montón de ecuaciones chicas, digamos, ¿no? Entonces, invitado a estudiar estos temas en cardiología, ¿no? Después él trabaja para el gobierno americano, ¿no? Viene aquí a México a cardiología, hace una serie de encuentros, y es ahí donde desarrolla este concepto de la cibernética, ¿no? Y a partir de la cibernética se crean las herramientas de la computadora, que justamente opera haciendo un montón de cálculos pequeños o simples, digamos, ¿no? En vez de hacer un cálculo complejo, la computadora hace 100.000 cálculos de 0 y 1, ¿no? Por decirlo así. Entonces dice Virilio, ¿no? La lógica cibernética es una amenaza, piensa él, es una amenaza a la democracia, ¿no? Porque la cibernética es una cadena que conduce en una sola dirección, ¿no? Pensemos en el algoritmo de un programa, ¿no? Se le mete todo y va como en un carril, ¿no? Dice, mientras que la democracia debería ser una red que vaya hacia muchos lados, ¿no? Y que haya muchos diversidad de inputs, digamos, y de procesos, ¿no? Mientras que la cibernética tiene una tendencia lineal, digamos, ¿no? Dice además, dice la cibernética, ¿no? La creación de las redes sociales, dice, nos han llevado a la pérdida del prójimo, ¿no? Y esto va a uno de los temas más importantes en Virilio, ¿no? Ya para ir concluyendo, ¿no? Yo estoy muy preocupado por John 69, que conocí en el foro de Yahoo, ¿no? ¿Recuerdan este chiste? Es un típico meme, ¿no? Cuando siempre que cae WhatsApp o se cae algo así, dicen, ay, se cayó WhatsApp y descubrí que vivo con un montón de gente bien chida acá en mi familia, ¿no? Esa es la idea de Virilio, ¿no? Dice, tienes al de lejos, que es una dicotomía que también usa Nietzsche, ¿no? Ganas al de lejos, pero pierdes al prójimo, ¿no? Ahora, ustedes empiezan a percibir, ¿no? O sea, la forma en que Virilio ve el ciberespacio es una forma de viejos, ¿no? Con todo respeto, ¿no? No, y tiene sentido, ¿no? Discutía platicaba eso con colegas que es pioneras del tema de feminismo y demás. Y decía, es que yo tengo la impresión, ¿no? De que falta una lectura filosófica del fenómeno del ciberespacio, ¿no? Seria, actual, ¿no? Porque las lecturas que ha habido hasta ahora vienen de dos lados. O vienen de donde viene la de Virilio, que es de el romanticismo trasnochano de Heidegger, ¿no? De la idea de que todo lo moderno es malo, de que la modernidad va a destruir la raíz original, que no sé qué, y perdemos un tipo de cosas, y al prójimo, y la democracia, ¿no? Que es una visión romántica, ¿no? De esto nuevo está destruyendo ese pasado idealizado, ¿no? Y la visión utópica, ¿no? Por ejemplo, simbolizada por
fenómenos con los partidos piratas del siglo XX, del siglo XXI, ¿no? Los 2010, ¿no? O sea, esta idea de que Internet es una herramienta liberadora, democratizante, horizontal, que rompe con los modelos de distribución de saberes y de poder y demás, y que entonces la liberación vendrá cuando todos tengamos Internet, ¿no? Que es la idea de la primavera árabe, ¿no? Decían los participantes anónimos que lo que ellos más les choqueó es la idea de que se pudiera pagar Internet, ¿no? Hay un texto muy bueno sobre esto que les recomiendo ampliamente, que publica el colectivo CrimeFit, que se llama Desertando la Utopía Digital, ¿no? Desertando la Utopía Digital cuestiona justo estos relatos, ¿no? Dice, ¿de veras Internet es liberador? ¿No? Y entonces empieza a jugar a abogado del diablo, ¿no? Dice, ¿qué tan libre eres en un mundo de algoritmos, ¿no? En que vives de los señores del código, ¿no? Y tú eres libre de escoger A o escoger B, ¿no? Dice, mientras tú no crees códigos, no eres libre. Y aunque los crees, ¿no? El Internet tiene una tendencia monopolizante en que tú puedes crear lo que quieras, pero nadie llega. Todo el mundo está en estos grandes continentes del Internet, ¿no? Y el Internet también es una herramienta de vigilancia y de creación de perfiles. Por ejemplo, ellos decían, ¿no? Decían, hace falta que la gente que hoy no tiene Internet en sus comunidades tenga. Dice, el utopista del Internet va a decir que sí, que el Internet es liberador y entonces hay que poner Internet en la sierra de Oaxaca, ¿no? Pero realmente, número uno, Internet está destruyendo el planeta, ¿no? Los servidores gastan luz, ¿no? Hay un artículo muy bueno que dice tu correo está destruyendo el planeta, que explica, ¿no? Sobre cómo la electricidad que gastan los servidores y cómo el hecho de que tú no borres tus correos genera espacio en los servidores que consumen recursos, ¿no? ¿no? El litio de los teléfonos no es gratis, ¿no? Ni se producen los teléfonos por arte de magia, se producen con mano de obra oprimida, ¿no? En fin, ¿no? Y son herramientas de espionaje, ¿no? Estoy trabajando en un texto genial, bueno, no es genial el texto, pero es parte de una premisa muy divertida que es una caricatura del New Yorker, ¿no? Hace unos meses una caricatura del New Yorker, ¿no? En que están unos ratones en un laberinto, ¿no? Y está el ratón con, un ratón con un teléfono así, y otro ratón le dice, no, yo no uso Google Maps porque si usas Google Maps luego van a saber a todos los lugares a los que vas, ¿no? Es el chiste, la ironía es esa, ¿no? Un ratón en un laberinto preocupado porque lo espía, ¿no? En fin, ¿no? O sea, creo que es interesante hoy abrirnos otra vez la pregunta, porque sea bueno o sea malo, es un hecho, ¿no? Cada vez más nuestra vida transcurre en el ciberespacio, ¿no? Yo creo que una debilidad de Virilio en esta lectura, ya me estoy extendiendo a explicar Virilio, es que Virilio no logra ver que el ciberespacio es un espacio. Es otro lugar, ¿no? No pierdo otro lugar. No es que pierda esto en favor de una ilusión, es que me mudo a otro lugar, ¿no? Y habito en otro lugar, ¿no? Rebeca y yo bromeamos de eso una vez, ¿no? ¿Dónde nos vemos? Ah, nos vemos en Internet. Nos vemos en Jitsi, nos vemos en Zoom. Ya hablamos como si fuera un lugar, ¿no? Como si nos vemos en el centro, nos vemos en Zoom, ¿no? Nos vamos a ver en un lugar, nos vemos en Facebook, nos vemos en WhatsApp, ¿no? Nos quedamos de ver en lugares. Y en esos lugares habitamos con otros y con otros próximos, ¿no? Y creamos otras redes de afinidades y demás, ¿no? Con sus peculiaridades, ¿no? En otros términos, Internet no es ni la utopía liberadora, ni la destrucción del mundo vigente, ¿no? Es otra, o sea, es un cambio simplemente, ¿no? Y creo que ahora nos abre la posibilidad de preguntarnos por su naturaleza, ¿no? En fin, para ir cerrando, dos cuestiones más, ¿no? Otro tema en Virilio, que ya tal vez se empieza a prefigurar, es el tema de la globalización y la pérdida de las distancias, ¿no? Habla Virilio, dice, uno de los hechos más dramáticos de la historia humana fue la primera vez que una nave espacial volteó su lente hacia la Tierra y sacó una foto. Esas fotos de la Tierra, y pensemos la famosa foto ¿cuál fue? Una que saca, esa que le gustaba mucho a Sagan, una que sacaron desde muy lejos, se ve así un puntito del Voyager, la foto del Voyager, ¿no? Dice, estas fotos cambian todo, cambian toda nuestra perspectiva del mundo. Lo que antes era, igual la frase de Carl Sagan, ¿no? Todo lo que nos ha pasado, todas las dictaduras y violencias, toda la gente que hemos querido, y héroes y villanos, todo pasó en ese punto, ¿no?
dice Virilio, el día en que vimos una foto del planeta Tierra desde fuera, la Tierra se convirtió en una cárcel. Las distancias que antes eran todo, ahora eran un espacio reducido. ¿No? Y dice él, la velocidad eh, 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 crea un juego en que convierte este mundo en un globo que pierde toda distancia, ¿no? Que es otro concepto que tiene Heidegger en la cosa. ¿No? Nada está lejos, pero tampoco nada está cerca. ¿No? Lo que antes era distante, ahora está a la vuelta de la esquina. ¿No? Antes, cruzar el mar era una aventura, ¿no? Y una cosa que solamente los más aguerridos marineros se atrevían, ¿no? Hoy en día es una cosa que te subes a un avión y estás en unas horas estás en Europa, ¿no? O en Asia o en donde sea, ¿no? Y se da esta pérdida de distancias, ¿no? Lo que antes quedaba muy lejos, ahora está muy cerca, ¿no? Y si poco a poco el mundo se va convirtiendo en una cárcel, ¿no? Y por eso, dice, cada vez la gente huye más de la ciudad real a la ciudad virtual. Dice Virilio, yo soy un urbanista y me aterra la idea de que la ciudad se esté perdiendo. ¿No? Eh, eh, dice, y es curioso, ¿no? Estamos haciendo un juego en que lo global, ¿no? Esta idea de globalización está dentro, ¿no? La tengo en mi teléfono, la tengo aquí, ¿no? Y lo más lejano, o sea, lo global es lo más cercano y lo más lejano es lo local, ¿no? Este es un juego que también ya hizo Heidegger, ¿no? Puedo saber lo que está pasando al otro lado del mar. ¿Y esta jarra qué es? ¿No? El juego de la costa, ¿no? Y esto piensa Virilio, ¿no? O sea, ¿no? Yo me eché un podcast en la mañana sobre el conflicto entre China y Taiwán y por qué los microchips son la clave del apoyo americano a Taiwán y qué pasaría y qué le está pasando a mi vecino. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Cómo se llama mi vecina? No sé, ni idea. ¿No? Y pensemos en eso, ¿no? O sea, lo global está cerca, lo local ahora es lo más lejano. ¿No? Y podemos aquí conectar con el tema de Bale, de echar raíces, ¿no? Ganamos lo global, pero perdemos nuestras raíces, ¿no? Perdemos esa conexión con lo local, lo inmediato, ¿no? Y por último, ¿no? Para cerrar este brevario de Virilio, ¿no? Tiene un texto o una compilación de dos conferencias que se llaman Guerra y Defensa Popular, ¿no? Eh, 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 aquí retoma muchos temas de Junger, muchos temas de Heidegger, ¿no? Dice, número uno, la guerra, a despecho de lo que creía Kant, es un proceso racional, ¿no? La guerra es un proceso racional, un proceso de recursos, ¿no? Un proceso, dice, aparte de comunicación, ¿no? Y esto es algo que nos puede hacer pensar, por ejemplo, en las experiencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La guerra no se pelea solo con balas, se pelea con carreteras, con trenes, ¿no? Sí, ¿y dónde llega la comida? Sí, ¿y de dónde vienen los recursos? ¿No? La guerra se gana en los camiones de transporte, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hubo un estudio sobre que la principal fuente de financiamiento de muchos grupos insurgentes de todo tipo de denominaciones, desde el Talibán hasta las FARC, hasta todo mundo, no es el narco, no es el tráfico de personas, son los bloqueos carreteros. La principal fuente de ingresos de las organizaciones insurgentes o rebeldes, digamos, del mundo, es el control de las carreteras. ¿Viven de qué? De cobrar derecho de paso, ¿no? Y es la experiencia que tuvimos sorprendentemente en el 2014, ¿no? En el 2014 en México, ¿no? Después del crimen de Estado de Ayotzinapa, ¿no? Pues todos conmovidos por lo que había pasado y cuestionándonos qué podíamos hacer, ¿no? Forzó o empujó, ¿no? A muchas organizaciones, al menos, y colectividades
por ejemplo, su humilde facultad en aquella época, a adoptar tácticas más radicales, entre comillas, ¿no? Y una de ellas fue la toma de casetas, ¿no? Y una de las grandes sorpresas que tuvimos, o tuvieron personas que hubieran hecho esto, obviamente yo no participé porque yo me dedico nada más a la academia y a hablar de esas cosas, es que cuando tomas una caseta, sacas un chingo de dinero, ¿no? O sea, contaban que esa era la bronca, ¿no? Llegó a ser un problema de que en una toma sacaban 50,000 pesos en una hora, ¿no? Por ejemplo, hubo acontecimientos jocosos, ¿no? En que se volvió motivo de fricciones, ¿no? Se sacaba la feria y luego, ¿qué se hace con esa feria? O sea, ¿qué es ético hacer con ese dinero? ¿No? En la facultad se optó por donarlo íntegro a Ayotzinapa, ¿no? O sea, lo que se sacó de la gente que hubiera hecho eso, se entregó íntegro a la normal, ¿no? Financió muchos proyectos autogestivos, ¿no? Y yo recuerdo a un conocido que tenía fue preso político, estaba llevando un proceso, ¿no? Recibió una llamada de alguien que había tomado una caseta y le dijo, oye, güey, ¿cuándo eres a tu abogado? No, pues como 20,000 baros. Ah, pues ya no le des. Ahí van, ¿no? O sea, va este tema, ¿no? Del control de los flujos, ¿no? Y esta dinámica de la guerra que se juega no solamente con balas, sino en los canales de comunicación, ¿no? Dice, contra la guerra pura, ¿no? Que es la dinámica de nuestro tiempo, piensa Virilio, volviendo a un tema jungeriano, un tema heideggeriano, ¿no? La defensa popular, dice, se articula sin forma, ¿no? Dice, los combates de los ejércitos formales son estructurados, ¿no? Y son a cierta hora y en cierto lugar y planeados. Dice, la defensa popular no, ¿no? Son brotes, ¿no? Acontecimientos que se dan aquí y allá, ¿no? Pensemos en la revuelta en Chile, ¿no? Que empezaba con las luchas en la Plaza de la Libertad y que se desarrolló a pequeños bloqueos en todos lados, ¿no? Se volvían incontrolables. Pensemos en la operación de la CENTE en 2017, ¿no? Se pasaban de acciones centralizadas a pequeños bloqueos por todos lados, ¿no? Y traer a los policías corriendo por toda la ciudad, ¿no? Y se tomaba esta avenida y luego esta avenida y luego periférico y luego, ¿no? Y entonces no podían hacer nada de estos güeyes, ¿no? Y dice, y en última instancia, dice Virilio, toda defensa popular son personas luchando por negarse a convertirse en útiles, ¿no? Y aquí dice Virilio, esto queda plasmado perfectamente en la consigna central del feminismo de esta época. Mi cuerpo es mío. La frase, mi cuerpo es mío, podría resumir el manifiesto de la época, ¿no? Me niego a reducirme a un útil tuyo. Me niego a inventariarme en tu plan, ¿no? Bien sea mi cuerpo gestante, bien sea mi fuerza de trabajo, bien sea el río de el agua de mi comunidad, me niego a volverme un útil, ¿no? Y dice es curioso, ¿no? Que, por ejemplo, el ecologismo, su principal enemigo ha sido la velocidad, ¿no? ¿Contra qué combaten los ecologistas? Contra los oleoductos, para llevar rápido petróleo, ¿no? Pensemos en Standing Rock. ¿Contra qué luchan? Contra las autopistas. Pensemos contra los aeropuertos, pensemos en Lázaro, pensemos en Atenco, ¿no? ¿Contra qué pelean? Contra los corredores viales, ¿no? El gran conflicto de Xochimilco. No es que vamos a llegar más rápido, ¿no? Si se construye este infeliz puente, vamos a llegar más rápido. Y no va a haber tráfico, aunque sí hay tráfico. Otra vez hay tráfico, ¿no? Sí, pero no queremos llegar rápido, ¿no? Esto es más valioso que llegar rápido, ¿no? Dice, son guerras contra la velocidad, contra los trenes, pensemos, ¿no? Contra el PIN, contra el Proyecto Integral Morelos, ¿no? La termoeléctrica, el corredor industrial, la autopista, ¿no? O sea, estos programas que quieren que todo sea rápido, los ecologistas parecen ir contra lo rápido, ¿no? Y un poco lo sugiere, ¿no? Pero dice, los liberales siempre defienden el transporte, la movilidad, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, vamos a llegar más rápido y pensemos en el Tren Maya, ¿no? Pensemos en el Transísmico, ¿no? Y eso va a traer desarrollo y progreso, ¿no? Decía un estudio sobre Bolivia, ¿no? Sobre la lucha en Bolivia. Decía, los gobiernos de izquierda progresista de América Latina siempre traducen los mandatos del FMI a la palabra desarrollo, ¿no? Es que si hacemos esto va a haber desarrollo, ¿no?
Y dice, ¿qué revoluciones que hoy los nuevos plantean? Dicen, no queremos desarrollo, no queremos ir rápido, ¿no? Y dice, hemos vuelto a un estado que recuerda al siglo XIX, en que recuerda al siglo XIX y prácticamente, no lo dice tal cual, pero señala a la Comuna de París, ¿no? Quien controla la calle, controla el Estado, ¿no? Y aquí se habla algo curioso, ¿no? Y es con lo que quiero cerrar la clase, ¿no? Como un guiño, ¿no? Y es el fenómeno de la barricada, ¿no? Hace unos años hubo una clase en el CELA, ¿no? Sobre como historia de anarquismo en América Latina o algo así, que no dieron ese tema, ¿no? Al final hablamos mucho de la Comuna de París, o se discutió mucho el tema de la Comuna de París, ¿no? Y hablábamos de este fenómeno, ¿no? De la barricada, ¿no? El símbolo de la Comuna de París por antonomasia es la barricada, ¿no? Y decía el profesor, ¿no? Con mucha razón, decía, hace mucho que la barricada no tiene ninguna utilidad táctica, ¿no? O sea, un carro 4x4 puede pasarla por encima, un bulldozer la puede quitar, ¿no? Las barricadas en Ucrania, en la Euromaidan lo mostraron, ¿no? Eran muros y no duraron nada, ¿no? Pero decía el profesor, y con razón, y esto recuerda también un texto muy bello que se llama, pueden buscarlo, se refiere mucho, que se llama Noticias de Standing Rock, que es una compilación de artículos sobre la lucha en Standing Rock contra el oleoducto de la Dakota Access Pipeline. Y una de las cosas uno de los textos es un relato, ¿no? Del día del desalojo, no los desalojos, ¿no? Y cuenta el del desalojo, dice, pues pasamos la noche en la barricada, ¿no? Y dice, y pasamos haciendo chistes y en la fogata y jugando, ¿no? Y dice, y siempre que están en una barricada, dice, es conectar, dice, con un flujo histórico. Dice, una barricada es como, cuando te paras frente a una barricada, te conectas con toda la gente que alguna vez estuvo esperando a la llegada de un enemigo que le excedía mucho el número en capacidades, pero que se decidió a quedar, ¿no? Decía, en ese tono, en la clase el profesor decía, la barricada es como un acto espiritista, ¿no? El día que se prende se levantan unas llantas tapando una calle o se ponen unas maderas bloqueando o unas piedras, dice, es como si tú invocaras a la Comuna de París. Y en ese acto siembra miedo en todos los opresores, porque es como recordar esa época, ¿no? Aunque la barricada no sirva de nada, es un símbolo, ¿no? Dice, ¿y de qué es un símbolo? Yendo con Virilio, de que y redondeando otra vez con el tema de la primera parte de la clase, cuando no pasará. Y con esta resistencia a la velocidad, ¿no? O sea, y remato con esta idea, ¿no? El texto de Standing Rock, uno de los textos que trae es un comunicado que se saca cuando estaba la resistencia más intensa, ¿no? Y dice el comunicado, hacemos un llamado a todos a que cierren. Cierren todo, cierren calles, cierren oficinas, cierren carreteras, cierren oleoductos, lo que puedan, pero cierren, ¿no? Cierren con 100 personas, o cierren con 12 en una cadena, o cierren como sea, ¿no? Dice, lo que más teme la gente en el poder es perder el control del flujo de sus mercancías, ¿no? Y de ahí, ¿no? Esta idea conecta con esta idea de Virilio, ¿no? De la importancia de la resistencia popular y la técnica del cierre. Y la próxima vez que vayan en la calle y les toque una manifestación que está cerrando, piensen que, por más que sea un inconveniente, resisten contra la velocidad de la modernidad. En fin, ¿no? Hasta ahí la clase. Y ya, se me acabó el tiempo. Y nos vemos la próxima semana, colegas y yo.